les amamos mucho, les extrañamos muchísimo, pero bueno, seguimos enseñando desde la sala de esta casa, que para nosotros es un privilegio que sea el lugar de donde podemos transmitir. Sé que muchos de ustedes son fieles cada domingo, cada miércoles, y quiero felicitarlos. No ha sido fácil, ha sido un tiempo difícil para muchos de nosotros, y hoy, bueno, les comentaba desde la semana pasada, hablamos acerca de los refugios, y voy a dar un breve resumen para darles seguimiento a lo que vamos a iniciar el día de hoy, el tema de guerra espiritual, ya que es parte de lo que es la oración. La oración, dentro de lo que es la oración, podemos tener algo que es intercesión, petición, pero dentro de lo que es la oración podemos también hacer guerra espiritual. Y quiero empezar a hablar dentro del estudio que hemos estado dando desde hace ya tiempo de la oración, de lo que es la guerra espiritual. Pero para eso necesitábamos entender que es Dios nuestro único refugio. Vimos la semana pasada los falsos refugios. Huir es un falso refugio, porque tarde que temprano, si tú estás en una guerra espiritual, si tú estás pasando por situaciones difíciles, el hecho de que huyas no va a cambiar las circunstancias. Dos, hay personas que han hecho pacto con la muerte, que han idolatrado la muerte, que han levantado altares a la muerte, creyendo que si hacían pactos con la muerte iban a tener favor, y las cosas iban a estar bien. También aquellos que se han refugiado en la mentira, personas que han estado actuando mal y con tal de que no los cachen, pues se han refugiado en la mentira por años. Pero quieras o no, la palabra del Señor dice que tarde que temprano todo lo que se hace y lo que se dice en secreto sale a la luz. También decíamos que otro falso refugio, aparte de la mentira, es el apoyo humano. Aquellas personas que nos apoyamos, ¿verdad? Como refugiarnos, como si fuera nuestro único refugio, los seres humanos, necesitamos entender que eso también es un falso refugio. El sistema del mundo, ahí podemos encontrar también las drogas, el alcohol, refugios pudiéramos hablar de organizaciones que quisieran ayudarnos, pero que al fin y al cabo no es un refugio que nos pueda ayudar. El sistema del mundo. Y también decíamos que debemos de quitar toda expectativa de esperar en alguien más nuestro refugio. El último y el falso refugio que vimos es no poner nuestra confianza en nuestros logros. Y veíamos al apóstol Pablo, que era fariseo de fariseos, que era judío de cepa, ¿cómo se dice? De estirpe noble. Aún así él dice que todo eso que él había adquirido con sus conocimientos como fariseo, como estudiante de la palabra, nada de eso tenía nada de importancia ya en su vida, sino que lo tenía por basura para encontrar el conocimiento de Dios. Y llegamos al entendimiento que solo Dios es nuestro refugio. Solo Dios es nuestro refugio. Ahora, decíamos que un refugio es un lugar seguro, es un lugar de sanidad y renovación. En muchos de nosotros, nuestras congregaciones, en el momento en que llegábamos a la congregación, sentíamos que ese era un lugar seguro para nosotros. Decíamos, ya llegué a la iglesia y siento que ya estoy en el lugar correcto, ya estoy alabando, ya estoy adorando al Señor, y sentíamos un tipo de refugio. Pero el Señor aún en eso nos ha quitado todo ese refugio que pudiéramos esperar de lo físico, porque el Señor tiene todo el control y Él quiere ser nuestro verdadero refugio. Pero también ese refugio, que es el lugar de sanidad y renovación, también significa un lugar de fortaleza desde la cual lanzar un contraataque. Y es aquí donde yo quiero iniciar, ya que estamos hablando desde ese refugio lanzar un contraataque, que pudiéramos entonces empezar a considerar lo que es la guerra espiritual. Y voy a
empezar con le he puesto consideraciones preliminares antes de la guerra espiritual. Y como sé que hay muchas personas que nos están visitando de otras congregaciones y que nos están sintonizando de cualquier parte del mundo, quiero iniciar con cosas que quizá para algunos que tenemos ya tiempo de conocer al Señor y de leer la palabra, que sean cosas como muy básicas, pero no me importa. Quiero empezar desde las cosas muy básicas porque iremos creciendo en lo que es la guerra espiritual para que nada nos tome por sorpresa. Entonces, punto número 1, debemos tener una lectura regular y sistemática de la palabra de Dios. Debemos tener una lectura regular y sistemática de la palabra de Dios. No podemos hacer guerra espiritual sin leer la Biblia. Leer la Biblia es esencial para el crecimiento cristiano. El éxito espiritual, tanto para el individuo como para una familia, ahorita que estamos todavía en contingencia y que muchos de nosotros todavía no debemos salir de casa, porque solamente una parte de labor y del sistema económico, de las personas que mueven el sistema económico, están saliendo de sus casas. Por lo tanto, necesitamos dentro de la familia tener un sistema de lectura bíblico familiar. Esto se produce a través del estudio y la meditación de la palabra de Dios. Un hombre muy usado por Dios, llamado D.L. Moody, dijo lo siguiente: no he visto nunca un cristiano fructífero que no sea estudioso de la palabra. Otra vez, no he visto nunca un cristiano fructífero que no sea estudioso de la palabra. Si no le damos la debida importancia al estudio de la palabra, podemos ser cristianos que oramos, que le pedimos a Dios que nos use en su obra, pero Dios no lo podrá hacer efectivamente porque el Espíritu de Dios no tendrá, como decimos, tela de dónde cortar. Necesitamos el estudio de la palabra porque es la única manera en que la palabra de Dios se impregna. Es como una semilla. Hoy que nos daban la palabra profética, gracias Gaby por esa palabra, por esa visión que el Señor te dio. Sé que es Dios, pero gracias por soltarla, porque tú hablabas de una cosecha y es así. La palabra de Dios es una semilla que se siembra y que tarde o temprano se va a cosechar. Por lo tanto, si no le damos la debida importancia al estudio de la palabra, le decimos: Señor, úsame, Señor, ayúdame, Señor, quiero servirte, pero el Espíritu de Dios no tiene de dónde cosechar porque no hay semilla plantada. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4 versículo 12 y fíjate lo que dice esta palabra: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Nuevamente, la palabra de Dios es viva y poderosa. Pero algo que me llama la atención es lo que sigue, que es más cortante que cualquier espada. Utiliza la palabra espada. Esto significa que para la guerra espiritual necesitamos de la Biblia. Dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra. Escúchame. La palabra de Dios penetra. Yo a pesar de que hablo a las multitudes, muchas veces Dios me ha permitido hablar a multitudes. Ahorita obviamente por la pandemia todos los viajes que tenía para los próximos meses se han cancelado. Por obvias razones, porque todos debemos de estar cuidando, guardando nuestra sana distancia, en fin. Pero a pesar de que Dios me ha permitido hablar a multitudes, a mí me da pena hablar en la calle. Me da pena como que, sí, de uno a uno, ¿no? Entonces, yo un día estaba pidiéndole al Señor que me dijera, ¿cómo? ¿Qué se hace? ¿Cómo le hacen aquellos evangelistas, aquellos hombres y mujeres de Dios que en las filas del mercado, que están en el banco, de repente empiezan a hablar con alguien y les presentan el plan de salvación? Y estaba yo en Roanoke, Virginia, había yo sido invitada a predicar a la iglesia que mis amigos Márquez estaban pastoreando en ese tiempo, y su hija, Keilita,
habíamos ido a hacer unas compras y recuerdo que ella, de la manera más natural, la mujer que me estaba cobrando la mercancía que estaba yo adquiriendo, le dijo, nada más le dijo: hola, fíjate que ella viene de México. Y la cajera dijo: oh, ¿de veras? ¿De México? Sí, viene de la Ciudad de México y viene a darnos una conferencia. Ella viene a hablarnos de Dios y quiero invitarte. Así, no se tardó nada más que: quiero invitarte, aquí está la dirección. Y a mí, como si hubiera sido una revelación del cielo, como esta joven, de una manera tan sencilla, tan franca, sin nervios, sin sudoración de manos, le dijo: mira, esto está pasando y queremos invitarte. Sabes, necesitamos ser personas que están dispuestas, porque los obreros son pocos. Por lo tanto, necesitamos hacer guerra espiritual, pero esa guerra espiritual la necesitamos hacer entendiendo que la palabra de Dios es cortante. Es cortante y dice que es una espada. Y la espada, estábamos hablando en algún momento, no sé si un domingo o un miércoles, estábamos hablando acerca de del soldado. ¿Cómo se le llama? Gracias, la vestimenta, la armadura del soldado, gracias. Que toda la armadura que presenta Efesios capítulo 6, de los versículos 12 en adelante, habla del yelmo de la salvación, de la coraza de justicia, del cinturón de la verdad, de las sandalias del apresto del evangelio, del escudo de la fe. Cada una de estas cosas son para defendernos, pero la espada de la palabra de Dios es precisamente lo único que podemos utilizar contra el enemigo cuando estamos haciendo guerra espiritual. Y dice entonces Hebreos 4:12 que penetra. No es algo que tú hagas, no es algo que yo haga. La palabra de Dios penetra. La palabra de Dios está hecha para llegar hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y la palabra de Dios, que es espada, juzga. Esto es algo impresionante, porque yo no he visto una espada que juzgue, pero la palabra de Dios es una espada que tiene vida. Por eso dice que es la palabra viva de Dios. Entonces, esta espada que vive, juzga nuestros pensamientos y juzga las intenciones de los corazones. Estaba leyendo cuando el Señor Jesús está hablando con sus discípulos, y lo veremos más adelante en estos estudios, cuando le dice Jesús a uno de sus discípulos: ustedes no saben de qué espíritu son. Esa palabra me impactó, porque la palabra, la Biblia dice que al ser una espada, discierne, separa el espíritu del alma y discierne nuestros pensamientos más profundos. Entonces, la palabra de Dios nos puede mostrar a nosotros de qué espíritu somos. La palabra de Dios nos va a enseñar si nuestro espíritu y nuestra alma está alineada a la voluntad de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es algo que no podemos dejar de lado. Podemos orar mucho. He conocido personas que oran muchísimo, pero le dan poca importancia al estudio de la palabra de Dios. La Biblia, quiero ser muy clara, la Biblia es el libro de Dios. Y nos ha sido dado para hablarnos de Dios. La Biblia es el libro de Dios, y este libro nos ha sido dado para hablarnos de Dios. Ahora, si tú nos estás sintonizando por primera vez, si tú puedes creer que Dios existe. Y bueno, cuando escribí esto me recordé cuando alguien me dijo: no, Dios no existe, Dios es. Porque si Dios existiera, quiere decir que tuvo un principio y un final. Cuando yo digo, si tú crees que Dios existe, es que tú crees que Dios es, y que Él es antes de ti, antes de mí, antes de esta tierra, antes del universo. Si puedes ver, porque existe el cielo, la luz, las estrellas, la luna, el mar, el océano, los ríos, los lagos, las montañas, las llanuras. Si tú puedes ver que todo eso fue creado por Dios, entonces hoy puedo decirte que la palabra de Dios, la Biblia, te puede enseñar más acerca de este Dios creador.
Todo esto que acabo de mencionar, el océano, las llanuras, los montes, las montañas, los lagos, los ríos, el cielo, las estrellas, las diferentes galaxias que se han encontrado. Si tú puedes creer que hay un creador de todo, entonces estás en el lugar correcto. Y lo que necesitas es tener una Biblia. Una Biblia que te va a hablar de este Dios creador y poderoso. En la palabra de Dios entendemos y aprendemos quién es Él, lo que Él ha hecho, lo que está haciendo hoy, sí, hoy. Yo sé que tú has escuchado que la Biblia es un libro antiguo y que ya pasó de moda y que es arcaico y que sus ideas son machistas y que sus ideas en algunas ocasiones pudieran parecer hasta feministas, pero quiero decirte que Dios sigue hablando a través de la Biblia de lo que está haciendo hoy, y también la Biblia nos habla de lo que Dios está aún por hacer. Oh, amén, esto me impresiona. El ser humano, cuando el ser humano encuentra a Jesús en la Biblia, su búsqueda de la verdad ha terminado. Cuando tú y yo tenemos un encuentro personal con Jesucristo, ya que Jesús está revelado en la palabra de Dios, la Biblia nos muestra que Dios es santo, que odia todos nuestros pecados. Sí, Dios odia nuestros pecados, y la palabra pecado significa errar en la meta o errar en el blanco. Quiere decir que tú y yo fuimos creados con un propósito eterno, con un propósito exacto, con un propósito directo, con un propósito que no tiene pierde. Sin embargo, nosotros hemos perdido el blanco y eso es pecado. Por lo tanto, Dios odia nuestro pecado, pero también la Biblia nos enseña que Dios nos ha amado de tal manera que envió a Jesucristo, su Hijo, para salvarnos de esos pecados, de las maneras en que hemos errado el blanco, de las maneras en que hemos perdido la marca. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos. Entonces, también la Biblia nos dice que todos hemos pecado. Todos los seres humanos hemos perdido la marca, pero también la Biblia nos dice que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, que ahí murió, pero que no quedó muerto, no quedó en una cruz. Él resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, de donde vendrá a recibir a los suyos. Sí, nosotros iremos a vivir para siempre con Él. Ahora, regresemos a lo que es la guerra espiritual. En la Biblia nos habla de todo esto que te acabo de resumir de una manera muy rápida, muy práctica. El domingo pasado hablábamos del gran amor de Dios, y por el gran amor de Dios Él envió a su Hijo Jesucristo. Pero también la Biblia está llena de claves y de armas para que nosotros podamos ser más que vencedores en las luchas que tenemos como seres humanos. Por eso es que tú y yo tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios. En este momento pareciera que nuestra lucha es contra un virus microscópico, pero aparte de esta lucha con este virus, hay otras luchas. Hay luchas en tu espíritu, hay luchas en tu alma, desde tu interior, que también atacan tu conducta, atacan tus pensamientos. Estaba escuchando de una amiga que es terapeuta. Me invitó a una de sus clases y veía yo cómo ella enseñaba, ¿verdad? Que cuando permitimos que nuestros pensamientos haya pensamientos negativos, esos pensamientos tarde que temprano van a afectar a nuestras emociones, y si dejamos que afecten nuestras emociones, van a afectar nuestra conducta, y al afectar nuestra conducta va a afectar a aquellos con los que estamos viviendo. Y por eso es que yo entiendo que hay una guerra terrible de violencia intrafamiliar en este tiempo. Hay muchos libros de guerra espiritual, hay muchos libros de oraciones de guerra espiritual. Hay un autor que se llama John Eckhart, Eckhart, D de dedo T.
Este hombre ha escrito varios libros de lucha, de guerra espiritual, pero me gusta porque le llama oraciones de guerra para esto, oraciones de guerra para aquello. Él hace libros de oraciones que Dios le ha dado, pero mientras yo estaba meditando en algunas de estas oraciones, que claro, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para que las emociones sean impactadas. Al ser impactadas las emociones, nuestra conducta va a ser impactada y entonces nuestra guerra espiritual será mucho más precisa. Pero mientras estaba yo meditando en esto, el Señor me habló muy profundo a mi corazón y me dijo: Alma, hay tantas estrategias de guerra en mi palabra y yo estoy dispuesto, estoy desesperado por mostrarle a mi iglesia esta guerra, estas armas de guerra para darles la victoria en los asuntos específicos que cada uno de mis hijos está viviendo. Yo he permitido que autores como John Eckhart escriban libros de oraciones de guerra para darles un ejemplo a todos mis hijos, a todo mi pueblo de cómo debemos de hacer la guerra. Pero yo estoy más que dispuesto de entregar esas armas, ese poderío de guerra en manos de mis hijos. Así es que mi hermano, mi hermana que estás hoy sintonizándonos, no te desesperes, sigue leyendo la palabra porque Dios te dará estos devocionales. Mire, le doy gracias al Señor porque en los chats de los varones en la iglesia de Muros de Salvación que Dios me permite dirigir, facilitar, presidir, veo que cada día los varones ponen un devocional y cada uno de esos devocionales quiero que sepas que también son armas de guerra en contra de las huestes espirituales de maldad que vienen en contra de ti para tratar de destruirte. Tenemos que orar lo que dice el Salmo 119:18 y dice así: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Wow, esta palabra me impactó porque esta tiene que ser nuestra oración. Cada vez que abrimos la Biblia para hacer guerra espiritual, necesitamos decirle: Señor, abre mis ojos espirituales para que contemple las maravillas de tu ley. Yo te recomiendo que tengas una lectura sistemática de la palabra día con día. Hay Biblias como YouVersion, pero hay otras aplicaciones de la Biblia que nos llevan de la mano para leer la palabra en un año. Y esos devocionales están bien, pero lo que necesito que hagas es que no solamente leas la Biblia, sino que la medites, la estudies, la investigues, la memorices. Si fuera necesario, aún a través en línea puedes comprar, puedes bajar diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos de teólogos que todavía siguen escribiendo de lo que Dios está revelándoles a sus vidas, y muchos de ellos van a ayudarte para que sigas meditando, estudiando y sobre todo memorizando la palabra. Por ejemplo, si tú estás teniendo una guerra espiritual con la ansiedad y no puedes dormir, entonces busca la palabra ansiedad en la Biblia y de ahí vete a la concordancia Strong. Y de la concordancia Strong hay otras herramientas donde te permiten conocer esa palabra que es la ansiedad, donde más aparece en la Biblia, y lee cada una de estos versículos, pero no solamente esa palabra, sino que cuando llegues a ese versículo, entonces empiezas a meditar en cada una de las palabras que están en ese versículo. Lee el capítulo anterior, el capítulo donde aparece ese versículo y el capítulo posterior a donde aparece ese versículo, para que sepas el contexto de lo que Dios te está diciendo y de lo que Dios te está hablando. Ahí Dios te dará armas para levantarte en guerra espiritual. La Biblia debe entonces ser estudiada sistemáticamente. Se debe de llevar se debe de llevar este estudio por medio de un plan de lectura, como ya decíamos, un plan definido. Y si tú estás leyendo la Biblia en un año, está bien que leas porciones de la Biblia, pero como te digo, necesitas entender las grandes verdades y doctrinas que se enseñan en la Biblia. Por lo tanto, necesitamos un plan de acción. Cada vez que vamos a entrar en guerra, cualquier país que entra en guerra empieza con un plan de acción. A esto se le llama estrategia. De ahí viene la palabra estratagema,
que la Biblia habla que Satanás tiene estratagemas en contra de nosotros para destruirnos. Entonces nosotros necesitamos estrategias de guerra. Te voy a dar 4. Estudio diario. Estudio diario de la Biblia. 2. Estudio en oración. Así como te acabo de leer Salmo 119, 18 que dice, ábreme los ojos, y tú tienes que leer esta oración que hizo David en su tiempo en el Salmo 119, que tú lo hagas propio. A eso se le llama estudio en oración. O sea, voy a leer la Biblia y voy a orar la Biblia. La siguiente es el estudio sistemático de la Biblia, que ahí es donde te pido que lo hagas. Puedes hacerlo cronológico, puedes hacerlo, puedes estudiar la Biblia escatológicamente, puedes estudiar la Biblia solamente viendo lo que es la divinidad, encontrando la Trinidad. Puedes estudiar la Biblia precisamente en cuanto a la guerra espiritual. Ese es un estudio sistemático. Y 4, un estudio, y esto lo dejé al último, pero no es, por ser el último, no es el menos importante. Tu estudio de la Biblia tiene que ser con alegría y entusiasmo. Hay personas que en cuanto empiezan a leer la Biblia no encuentran mucha alegría y entusiasmo en leer la Biblia. Pero hoy quiero decirte que eso es algo que tú y yo tenemos que agregar. Tenemos que descubrir en la palabra aquellas como plata, como el oro. Es más, vámonos a Proverbios capítulo 2 del 1 al 5. Y quiero que anotes estos versículos en el cuaderno. Yo te pido que a partir de hoy tengas un cuaderno que tenga que ver con donde has estado estudiando todo lo que es la oración, y que ahora pongas ese espacio que es la guerra espiritual, y que anotes cada uno de estos versículos de Proverbios 2 del 1 al 5, porque aquí vamos a ver una estrategia de guerra, ¿ok? Y dice así: hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a tesoro escondido, entonces cada una de estas cosas las vamos a estudiar rápidamente. No me va a dar tiempo de hacerlo el día de hoy, pero lo estaremos haciendo estos miércoles. Por eso no puedes perderte estos estudios, porque hablan también de guerra espiritual. Y fíjate lo que dice: entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Ajá, eso es lo que necesitamos para hacer guerra espiritual. A lo mejor tú te das cuenta que estás dentro de una familia donde estás pasando por circunstancias de alcoholismo, y te das cuenta que el abuelo y el bisabuelo también tuvieron problemas de alcoholismo, y después tu padre, y tú estás lidiando con alcoholismo, drogadicción o con cualquier otra cosa de adicción. Tú necesitas entender que la palabra de Dios tiene la respuesta para ti. Tienes que creerlo. Por eso es que este Proverbios 2 del 1 al 5 nos da cosas específicas. Quiero iniciar por lo menos con el primero. El estudio entonces de la palabra de Dios es una batalla en sí. El estudio de la Biblia es una guerra espiritual. A pesar de que estamos en cuarentena, si tú y yo somos honestos, estudiar la Biblia para nosotros, aunque no hemos salido de casa, ha sido una guerra. ¿Por qué? Porque empiezas a leer la palabra y te suena el teléfono, te llega un mensaje, te llama alguien de la familia, y no hay tiempo de leer y de estudiar la palabra. Yo te recomiendo que hagas un altar familiar. De aquí hasta que tus hijos puedan regresar a la escuela, haz un altar familiar, aunque sea, yo te lo pido, iglesia, aunque sea de 5 minutos. Pon a tus hijos y dale 5 minutos, léele 5 minutos la palabra hasta que tu papá, mamá puedas entender lo que esa palabra dice. Y quizá lo lees en 1 minuto y los siguientes 4 minutos tratas de explicar lo que acabas de leer. Y estoy segura que como familia Dios les dará las estrategias de guerra que necesitan para ser más que vencedores. Ahora dice, dentro de la cuarentena entonces, a pesar de que estamos
en casa hemos tenido muy poco tiempo de estudiar concienzudamente la Biblia. Voy a regresar a Proverbios 2 del 1 al 15. La primera parte que dice el versículo 1 dice: hijo, si haces tuyas mis palabras. Entonces, la primera estrategia o las reglas para la guerra espiritual será hacer de la Biblia la Biblia son palabras para nosotros, o sea, la Biblia es mía. Las palabras de la Biblia es para mí. Las voy a aplicar en mi situación, en lo que estoy viviendo en este momento. En otras palabras, la Biblia es la palabra de Dios. Debemos tener esta convicción de que sus palabras son suficientes para llegar a lo profundo de nuestra alma y para llenar cualquier circunstancia que estemos viviendo. No tenemos que probar, escúchame, y quiero que te quede muy claro esto: no tenemos que probar primero la Biblia a ver si funciona, no, y después aceptarla, no. Primero tenemos que aceptar la Biblia. Que nos quede claro, tenemos que aceptar que la Biblia es la palabra de Dios y entonces la Biblia va a probarse a sí misma en nuestras vidas. ¿Me estás entendiendo? A veces decimos, no, tú tienes que saber que la palabra de Dios, le estamos hablando a una persona que nunca ha leído la Biblia y le decimos, tú acepta que la palabra de Dios, tú primero prueba la palabra, lee la palabra y pruébala. No. Porque entonces hay muchos, ¿cómo lo puedo explicar? Hay muchos historiadores que han leído la Biblia como un libro de historia y sus vidas nunca han cambiado. ¿Por qué? Porque no están aceptando que la Biblia es la palabra del Dios vivo y creador que hizo todo lo que vemos. Por lo tanto, necesitamos, como punto número 1 de guerra espiritual, es creer que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, aceptarla como tal, y después la Biblia se probará a nuestras vidas como una palabra viva, perdón, como una espada de doble filo, como lo acabamos de leer. La Biblia se probará a sí misma a nuestras vidas, porque si llegamos a dudar de la autoridad de Dios, nunca podremos esperar nada de Dios. Esto es algo bien impresionante, pareciera muy como Parvulitos 1, muy elemental. Pero quiero decirte que hay personas que aún se dicen creyentes, pero no creen que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios. Como que la leen y dicen, pues a ver si es cierto. Y entonces la palabra de Dios nunca se probará sus vidas y sus guerras espirituales serán fallidas. Te voy a decir por qué. Porque Santiago 1 del 6 al 8 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque esa persona es indeciso, inconstante en todo lo que hace. Esto es impresionante, a lo mejor tú ya te sabías esto, pero no hemos entendido que si nosotros dudamos que la palabra de Dios es verdaderamente de Dios y proviene de su corazón, que puede cambiar nuestras vidas, entonces somos gente que, a pesar de decirnos cristianos, dudamos del poder de la palabra de Dios. Vámonos por favor a Primera de Tesalonicenses 2:13. Yo te insto a que, así como los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, que nosotros también seamos como estos tesalonicenses. Fíjate lo que dijo el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 2:13. Así que no dejemos de dar gracias a Dios. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es:
palabra de Dios, la cual, escucha, la cual actúa en ustedes los creyentes. Esto es impresionante. La palabra de Dios es viva. Yo no podía entender cómo había personas que leían la palabra y sus vidas no cambiaban. ¿Saben por qué? Porque no aplicaban la fe. La fe de conocer y entender que verdaderamente la palabra es viva, es espada y es de Dios, viene de parte de Dios. Lo que la Biblia me dice es una orden donde yo tengo que creerlo, donde yo tengo que aplicarlo a mi vida para ver que la palabra se muestre y se compruebe a mi vida, que es la palabra de Dios. Ahora, vámonos a Hebreos capítulo 4, versículo 2. Hebreos 4:2 dice así: porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Está hablando de los gentiles que recibimos la palabra y que también se les anunció a los judíos. Pero dice que el mensaje que escucharon ellos no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. No solamente de los judíos de ese tiempo, sino también de aquellos gentiles o de aquellos, se le dice gentil en la Biblia a aquellos que no son de estirpe judía. O sea, nosotros somos gentiles, yo soy mexicana, pero la Biblia dice que Jesús vino y que a todos los que creyeron, griegos, judíos, hombres, mujeres, ricos, pobres, todos los que creyeron, Dios les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, dice aquí, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que ellos escucharon, que es el mismo que nosotros estamos escuchando, a ellos que no creyeron, dice aquí que no les sirvió de nada, porque no se unieron a la fe, a los que habían prestado atención a ese mensaje, porque ese mensaje es la palabra de Dios. Hermanos, en este tiempo la Biblia se estaba escribiendo, el Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Nosotros ya tenemos el Antiguo Testamento, apunta hacia Jesús. El Nuevo Testamento apunta hacia Jesús. Es Jesús la respuesta para lo que tú estás viviendo. Pero si tú lees la Biblia y te das cuenta que ahí Dios nos dice: honra a tu padre y a tu madre, y no lo hacemos, entonces ¿cómo podremos ser eficaces en la guerra espiritual cuando dentro de nuestra familia no hay una honra de nuestros hijos hacia nosotros? ¿Será que nosotros mismos no hemos puesto fe a las palabras que hemos oído, que hemos leído, que se nos ha predicado de honra a tu padre y a tu madre? Y ahí solamente te estoy dando un solo ejemplo. Hay otros ejemplos, Tamara, si pasas por favor. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, honra, mujeres estén sujetas a su marido como al Señor. Híjole, esa palabra qué difícil es para aquellas casadas. Qué difícil es para cuando vivimos en unión matrimonial y sentimos que el esposo no es digno de ser respetado. Qué difícil cuando tenemos que aplicar esa palabra, porque fíjate, dice entonces el punto número 1 de Proverbios 2: hijos, si haces tuyas mis palabras. Eso es todo lo que hoy estamos estudiando. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras. Entonces tenemos que hacer nuestras las palabras del Señor. Lo primero es la Biblia, es la palabra de Dios. No tenemos que primero probar la Biblia, no. Primero tenemos que aceptarla y luego la Biblia se probará a nosotros como una realidad. Por eso el Señor nos dice: pide con fe, no dudando nada. ¿Qué pedimos? Lo que la Biblia dice. Si la Biblia te está hablando de restauración familiar, entonces pide con fe, sin dudar nada, porque entonces seremos como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro como lo lleva el viento. Quien piense así, dice el Señor, no recibirá nada de mí. Qué fuerte palabra. Verdaderamente estas son palabras fuertes, pero necesitamos entender que la guerra espiritual no podremos ganarla si no tenemos las bases y las estrategias de guerra como tal. Por lo tanto, dice la palabra que el mensaje que anunciamos habrá quienes lo escuchen y lo crean.
Y cuando esas personas lo escuchen y lo crean, ellos también vienen a ser parte de la familia de la fe. Y si tú eres parte de la familia de la fe, ya no puede ser, mis hermanos, que digamos que somos cristianos y que sigamos lidiando con falta de respeto dentro de las familias. Hemos estado hablando acerca del respeto, hemos estado hablando acerca de cómo el respeto corta de raíz la violencia intrafamiliar, pero todavía me encuentro con familias que el esposo no respeta el tiempo de la esposa, la esposa no respeta la persona del esposo, los hijos no respetan a sus padres. Y es tiempo de cambiar, es tiempo de poner la palabra de Dios por obra en nuestra vida. Y ese es el mensaje que hoy quiero dejar en tu corazón. No quiero tomar más tiempo. Le voy a pedir a Tamara que nos dirija en un canto. Y mientras ella está dirigiéndonos, yo te pido que le digas a Dios: perdóname. Perdóname porque muchas veces he leído la palabra y he dicho: esto no se ha cumplido en mi vida. Y como no se ha cumplido, no lo creo. Esto no ha sido una realidad para mis hijos o para mis padres o para mí mismo, y por eso no lo he creído. ¿Será que es precisamente Dios está esperándote a ti que des el primer lugar, el primer paso en esta guerra espiritual para que creas? Para que creas que lo que dice la Biblia es verdaderamente palabra viva, espada de doble filo, y es para ti y es para mí. Vamos a pedirle perdón. Gracias, Señor, porque nos aseguras que somos tus hijos. Hoy queremos pedirte perdón porque hemos leído la Biblia sin fe. Hemos leído la Biblia diciendo a ver si es cierto lo que dice la Biblia, cuando hoy nos retas a aplicar la fe y después comprobar que tu palabra verdaderamente es fiel. Señor, perdónanos porque hemos tenido una actitud tan orgullosa, tan soberbia. Perdónanos. Perdónanos porque hemos leído sin fe la palabra. Y aunque la hemos orado y la hemos memorizado y la hemos dicho y la hemos gritado, no ha sido un arma eficaz porque no la hemos creído. Perdónanos. Hoy queremos aplicar el corazón a cada una de las cosas que tú nos mandes a través de la lectura de la palabra. Hoy bendigo a tu iglesia, Señor, y te doy gracias por esta palabra y te pido que sea de bendición para todos aquellos que nos están escuchando y nos sintonizan. Hoy les bendigo en el nombre de Jesús. Te esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga. Hasta luego.